con el versículo 12 al 20 del capítulo 1 de Primera Timoteo de la Palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 1 del versículo 12 al 20. Ese va a ser nuestro desafío hoy día y vamos a intentar analizar estos versículos que lo estuve repasando hace algunas horas y simplemente son versículos hermosos. Son versículos que están llenos de la doctrina fundamental del Evangelio, la justificación por la fe. La justificación por la fe, al ser descrita y estar desplegada en toda la palabra, esta muestra de manera maravillosa la naturaleza de Dios, su deidad. Hemos visto que el apóstol Pablo advierte a Timoteo contra las falsas doctrinas, las fábulas y las genealogías interminables. ¿Okay? La justificación por la fe es una doctrina fundamental en el Evangelio. Es una puerta de entrada al reino de los cielos, por decirlo de alguna manera figurada. Sabemos que la puerta es nuestro Señor Jesús. Pero del punto de vista doctrinal, del punto de vista del camino, del conocimiento doctrinal, el cual debe ilustrar a todo creyente, la justificación por la fe viene a ser la médula del mensaje de salvación. Y justamente el ataque del enemigo está diseñado para minar nuestro entendimiento, nuestra experiencia y nuestro conocimiento de la justificación por la fe. Y es así como el apóstol Pablo, en estos versículos que acabo de enunciar, pues él despliega esta doctrina fundamental. Si ustedes revisan ahí en la versión Reina Valera 1960, una de las versiones clásicas, históricas y más hermosas que se han escrito traducidas al castellano, del versículo 12 en adelante dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. El título o el subtítulo que está aquí es el ministerio de Pablo. Y al igual que lo hace en otras cartas, como por ejemplo Gálatas, Pablo hace alusión a su ministerio, a su experiencia, a su testimonio. Y nos habla de muchas cosas, de sus padecimientos, alude a su experiencia, confirma y ratifica su llamado y por supuesto nuevamente se pone o intenta, ¿no es cierto?, que nosotros los lectores o los oyentes saquemos lecciones de su vida. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. Noten, el tremendo Pablo, el gran Pablo, el paladín tan admirado por nosotros. Él, humildemente, en esta carta, vuelve a agradecer y a manifestar su gratitud al Señor Jesús y al Padre de éste. Doy gracias al que me fortaleció. Esto es fascinante, porque aquí está justamente la clave para la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la naturaleza caída, el ser victoriosos en esta guerra espiritual. Mucho se habla sobre la batalla espiritual, la guerra espiritual, pero no se entiende cuál es la naturaleza de esta. Yo les he contado en algunos videos de reflexiones que he estado leyendo un libro que se llama La Batalla Cultural. Y evidentemente, pues inmediatamente, como expositor bíblico y como profesional de la teología, inmediatamente extrapolé esa
propuesta del autor de la batalla cultural, pues a la batalla espiritual. Y me pregunté, y me he estado preguntando en estas últimas semanas, que nosotros estamos inmersos en una sociedad, envueltos en una cultura determinada, y ciertamente estamos involucrados en una batalla cultural, claro que sí, pero nuestro campo de acción natural es lo espiritual, porque nosotros no somos políticos, por lo menos entendiendo política contemporánea, cómo se entiende el concepto de política actualmente. No el concepto de política original, griego, no, sino que nosotros no hemos sido llamados a dar una batalla política ni social. A lo más nos podríamos acercar a una batalla cultural, pero como complemento, como aliada de nuestra verdadera batalla, que es la espiritual. Así que he estado desarrollando un pensamiento y una idea que espero ponerla por escrito en mi blog personal Voz Pensante, donde planteo que la verdad presente es una batalla o una guerra o un combate teológico. Básicamente nosotros estamos inmersos y llamados a dar un combate teológico. Y no estoy hablando de teología en términos académicos, no. Simplemente estoy diciendo que la batalla teológica debe ser dada en el terreno escritural. Es decir, un dominio acabado del correcto sentido, interpretación de los textos bíblicos. Porque la batalla contra Babilonia, contra la confusión, es una batalla de la correcta interpretación, de la correcta hermenéutica, de una sana hermenéutica y una falsa hermenéutica. ¿Quiénes son los paladines actuales de la falsa hermenéutica? Los herejes, los judaizantes, los perturbados, los anticristos. Ellos son los que están pervirtiendo la escritura. Por lo tanto, todo pervertido, todo desviado de la sana doctrina se constituyen en Babilonia. Nosotros hemos escuchado hablar de Babilonia. Ha caído Babilonia. Bueno, Babilonia incluye todo aquel falso maestro y su doctrina que se alejan de la sana doctrina. Por ende, el fuerte pregón es una reacción contra Babilonia, contra la confusión. Y eso incluye toda herejía, toda falsa teoría, toda falsa enseñanza, todo falso maestro, todo falso profeta debe ser denunciado. Y como leímos en la serie que pueden encontrar en mi canal de YouTube, La Voz de un Perseguido, visiten la sección lista de reproducción y van a encontrar allí una serie que habla sobre el pequeño tiempo de angustia. Tengo otra serie que habla sobre el fin del tiempo de gracia. Y ahí ustedes van a ver cómo expliqué todo esto. Sobre que el fuerte pregón es una guerra frontal contra la herejía especialmente. Porque hay errores teológicos que son derivados de o están fundados en la tradición. Pero hay errores teológicos que están basados en una mala interpretación, una mala lectura de la Escritura. El fuerte pregón está constituido de hombres, mujeres, ancianos y niños escogidos por Dios que han dedicado su vida al estudio de la Escritura, tienen la sana doctrina y por lo tanto Dios los escoge para hacer frente a la falsa interpretación. El fuerte pregón es un movimiento de reivindicación de la correcta interpretación. Por eso que en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo El mensaje final de Dios,
se habla de que los pecados de Babilonia serán denunciados. Las corrupciones que se han estado introduciendo en las diversas organizaciones religiosas deben ser mencionadas. El fuerte pregón denuncia con nombre y apellido la falsa doctrina. Por eso que este servidor por años se ha ganado el odio satánico del mundo de la verdad presente por denunciar la Babilonia del sostén propio destructivo. Porque es nuestro deber. Si acá no se trata de hacerle la vida cuadrito a otro. Acá se trata de apuntar a la falsa doctrina. Por eso que el diablo se regocija en su caldero cuando millones de estúpidos siguen y apoyan las teorías de 2031, los Yachúa y todas esas fábulas que se han levantado últimamente. Y el fuerte pregón se opone a eso. Ese tipo de teorías no son parte de la verdad presente, no son verdad presente y es más, ni siquiera pertenecen al Evangelio de Jesucristo. Quienes promueven esas ideas son anticristos, enemigos de Jesucristo, hijos del diablo. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció. Aquí está la clave para la victoria sobre el pecado. En eso consiste el mensaje del tercer ángel. Es el corazón del mensaje de los tres ángeles, la victoria sobre el pecado. Y para lograr la victoria debemos fortalecernos como se fortaleció Pablo para permanecer firme frente al corto periodo de tiempo llamado pequeño tiempo de angustia. Doy gracias al que me fortaleció. La palabra fortaleció acá en el versículo 12 quiere decir dar poder. Doy gracias al que me dio poder. Si ustedes leen otra versión bíblica, que yo siempre les recomiendo la versión de Jerusalén, que yo creo que junto a la Reina Valera son las versiones más útiles que el mundo hispano puede haber tenido. Doy gracias al que me fortaleció o al que me dio poder, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, el tremendo Pablo, en su humildad, reconoce que la fuente de poder es Jesús. Lo dice Apocalipsis capítulo 3. Te amonesto, te encargo, te encomiendo, que de mí, dice Jesús, compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y colirio. Jesús es la fuente de poder para vencer la naturaleza caída. Por eso Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice eso, que me fortalece, en el fondo está diciendo, doy gracias al que me dio poder, gracias a la fuente de poder, porque con mis propias capacidades y talentos innatos, heredados, cultivados, no puedo vencer. Necesito un poder sobrenatural externo a mí, fuera de mí, que me ayude, que me fortalezca la voluntad, el poder de la decisión para poder decir no a mis propios motivos, deseos, ambiciones, intereses y debilidades. Necesito un poder externo que, unida a mi voluntad, a mi deseo de agradar a Dios, me dé la victoria. Eso es el mensaje del tercer ángel. Doy gracias al que me dio poder, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué esta expresión de gratitud
de Pablo, porque me tuvo por fiel. ¿Qué significa que Pablo da gracias a Dios porque lo tuvo por fiel? En el fondo está diciendo: gracias, Señor, por considerarme. Pero esta palabra fiel quiere decir porque me tuvo por digno de confianza. Eso quiere decir cuando Pablo dice porque me tuvo por fiel. Es porque me tuvo por digno de confianza. Por lo tanto, Pablo no podía fallar. Estaba comprometido. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, me tuvo por digno de confianza, poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Servicio. Quien pretende participar de un ministerio o pretende ejercer un ministerio tiene que tener claro que es un servidor. Es un servidor. Es un siervo. ¿Ok? Versículo 13. 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo, y acá empieza Pablo maravillosamente a dar un testimonio. ¿Por qué Pablo describe constantemente su testimonio? Para que las generaciones posteriores lo tengan de ejemplo, en el buen sentido, de que cómo, siendo malo, asesino, ignorante, orgulloso, suficiente, altanero, injurioso, orgulloso, Cristo tuvo misericordia y lo llamó como digno de confianza. Algo así está expresado en los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor le dice a Ananías: oye tú, deja, porque instrumento útil me es este. En su gran misericordia, Jesús vio en Pablo un instrumento digno de la misión evangélica. Y eso es un honor demasiado grande, el cual Pablo no se hallaba digno. Ya vamos a leer algo de eso. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, noten, Pablo confiesa públicamente y mediante una carta que él era indigno, él era blasfemo. ¿Qué significa blasfemo? Blasfemo es una persona falto de respeto, insolente para con las cosas, para con la revelación de Dios, contra el mensaje de Dios, contra las cosas sagradas, contra las cosas divinas, contra lo religioso en general. Un blasfemo es aquel que es falto de respeto para con las cosas sagradas. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, perseguidor. Bueno, eso no hace falta explicarlo. Injuriador. ¿Qué es una persona injuriosa? ¿Qué es una persona injuriosa? ¿Ustedes han sido víctimas de injurias alguna vez? ¿O no? Yo le voy a explicar lo que significa ser injuriado, ya que yo sé harto de eso. Ser injuriado es una persona que ha sido insultada, ofendida, y que el contenido de la ofensa, el contenido del insulto, tiene como objetivo menoscabar la imagen, la moral, el prestigio del aludido. Y que por supuesto con información falsa.
O sea, la injuria es un insulto, una ofensa, un agravio falso, público, y tiene como objeto desprestigiar al aludido. Bueno, eso lo practicaba Pablo. Lo está diciendo acá, habiendo yo sido blasfemo. ¿Por qué blasfemo? Claro, porque él era falto de respeto para con los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia. Perseguía a la iglesia. Podríamos decir hoy día, violaba sus derechos humanos. El apóstol Pablo lo que hacía era faltarle respeto a la iglesia de Cristo. No solamente eso, el apóstol Pablo lo que hacía, miren cuán bajo actuaba Pablo. El Señor Jesús le dijo a Pablo en camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo lo que hacía era el faltarle el respeto al mismo Cristo. A Jesús mismo lo perseguía, lo pisoteaba, lo menospreciaba, lo insultaba. Eso hacía Pablo. Pero vamos a leer más adelante que el mismo Pablo decía, pero yo lo hacía por ignorante. Lo hacía porque no tenía el entendimiento correcto de la justificación por la fe. Por eso yo insultaba a Cristo, lo menospreciaba. Me agradaba en ver cómo moría Esteban. Menospreciaba a los cristianos, esa secta que amenaza al judaísmo, que amenaza la tradición de los padres. Hay que matarlos a todos. Hasta cartas pedí para ir de lugar en lugar para asesinarlos. Y yo cargaba una espada. Y entraba y echaba abajo las puertas y las ventanas y los mataba ahí mismo dentro de su casa a estos cristianos. Malditos cristianos que amenazan la fe verdadera. Pero todo eso lo hacía por ignorante. Acá lo dice, versículo 13, 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido. Esa palabra recibido dice decir que fui encontrado. Noten, Pablo no buscó a Cristo. ¿Sabían ustedes eso? No, al contrario. Pablo menospreciaba a Cristo. Lo veía como el líder de una secta separatista del judaísmo, que le hacía daño a la ley, a la tradición, a los padres, a la institución. Fue Jesús quien llamó a Pablo. Por eso que Pablo dice acá, mas fui recibido. Si ustedes leen otras versiones bíblicas, dice, fui encontrado, encontré, dice. Da la impresión como que se topó con Jesús. Y Jesús le abrió los ojos. Por eso que Jesús se manifiesta camino a Damasco con una luz fulminante. Una luz que estaba controlada. Es una luz que estaba en cierta medida velada. No era todo el brillo, todo el fulgor que viene del trono de Dios. Era una luz con misericordia. Era una luz bajo gracia. Porque si hubiese sido la luz que realmente emana de la misma imagen del Padre y del Hijo, hubiesen fulminado a Pablo. Lo queman. De hecho, solamente alcanzó a dañarle su visión. Pero esa luz debió haber quemado a Pablo por pecador, por criminal. Y sin embargo, esa luz solamente lo alcanzó a cegar. Y se escuchó una voz que le decía a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Ah, Señor!
¿Quién eres a quien tú persigues? Y Pablo encontró a Jesús. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Pablo reconoce humildemente que por ignorancia actuaba de manera blasfema, lleno de odio. El discurso de Pablo, hoy en día podríamos decir que era un discurso de odio. Era un discurso insidioso. Era un discurso prejuicioso, calumniador. De hecho, acá dice que él era injuriador. Ya expliqué lo que es ser injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo, pongan atención a lo que voy a decir. Mire que el Señor hoy día me ha tocado grandemente. Dice que Pablo todo lo que hacía, lo hacía en incredulidad. Cuando una persona hace cosas o dice cosas o piensa cosas en incredulidad, quiere decir que no lo hace por la fe. Pablo era enemigo de la justificación por la fe. Pablo, por ignorancia, vivía una fe por la que era en realidad una religión por las obras. Pablo confiaba en los propios méritos, confiaba en las obras de la ley y no vivía una vida en la justicia de Dios. Pablo no vivía el mensaje de los tres ángeles. Pablo creía que él era leal y fiel al mensaje de los tres ángeles, pero en realidad Pablo era un enemigo de la justificación por la fe. Y al encontrarse con Jesús, comienza a comprender la justicia de Cristo. Bueno, hoy está pasando lo mismo. En incredulidad, Pablo padecía lo mismo que padecían todos los fariseos. Bueno, casi todos. ¿Qué cosa padecían los fariseos? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 12. San Juan, capítulo 3, versículo 12. San Juan, capítulo 3, versículo 12. Versículo 10, mejor. San Juan, capítulo 3, versículo 10. San Juan 3, 10 en adelante. Noten el diálogo que tenía Pablo con Nicodemo. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se acuerdan lo que estudiamos ayer cuando estudiamos la carta a Timoteo? Cuando decíamos de que pretenden ser doctores de la ley, pero no saben lo que dicen ni lo que hablan. Bueno, déjeme decirle que la mayoría de los profesos integrantes del pueblo que dice pertenecer a la verdad presente está en esta categoría. No saben lo que dicen, no saben lo que hablan. Pretenden ser doctores de la ley, pero no saben lo que están haciendo. En esa condición se encuentran los actuales integrantes de la verdad presente y los supuestos maestros del tercer ángel. La mayoría está en la condición de un fariseo. La mayoría. Y de eso padecía Pablo. Vuelvo a leer San Juan 3, 9. Perdón, 10. San Juan 3, 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo
que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. O sea, en el fondo está diciendo, bueno, Jesús dice, yo y mis apóstoles, yo y mis discípulos, sabemos lo que hablamos. Y lo que hemos visto. O sea, lo que nosotros estamos experimentando es real. Y testificamos, lo decimos. Y le dice a Nicodemo, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? El problema de los fariseos era que no creían. Viendo el testimonio personal de Jesús, viendo las maravillas del Maestro Jesús, no creían. La incredulidad es contraria a la experiencia de la justificación por la fe. La justificación por la fe es eso, la certeza de lo que se espera. No tengo mayores datos, no tengo mayor información, pero lo creo. Nunca hemos visto en persona al Señor Jesús, pero creemos en Él, creemos en su perdón, en su amor, en su misericordia, en su sacrificio. Cuando leemos la Escritura y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo creemos. Lo creemos. Se nos habla de una nueva Jerusalén allá en Apocalipsis. No lo he visto, pero lo creo. Se habla de una ley dominical y que serán sellados los fieles. No lo he visto, pero lo creo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No lo he visto, pero lo creo. Eso es una experiencia en la justificación por la fe. Vivir creyendo las promesas de Dios. Eso es vivir el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, cuando aparece un hijo del diablo y me dice que Cristo viene al 2031, eso no es por la fe, eso es por una fecha. Entonces ya no es por la fe mi esperanza en la venida de Cristo, sino que ahora es con una fecha. Me están dando un dato a qué aferrarme. Mi experiencia la baso en un dato, en una supuesta certeza de una fecha. Malditos hijos del diablo, enemigos del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es una experiencia por la fe, no por fecha. Y hay millones de imbéciles que creen en estos hijos del diablo y hasta lo apoyan. Y le pagan pasajes de avión para que vaya a contar todas esas mentiras a todos los países. El problema de los fariseos era que los fariseos querían fechas. Los fariseos no creían. Los fariseos no creían en la justificación por la fe. Los fariseos querían querían fechas. Querían ver que Jesús derrotara a los romanos. Querían ver, igual que los fariseos modernos. Los fariseos eran de los que querían fechas, querían cosas, querían ver para creer, eran como Tomás. No, la experiencia del Evangelio es por la fe, la salvación es por la fe, no por obras, no por fechas. Ese era el problema de Pablo. Por eso que Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice:
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo estaba en la misma condición que estaba Nicodemo, era incrédulo, veía y no creía. Necesitaba una fecha. Igual, los trastornados del 2031 no creen en las señales de los tiempos. Están viendo las señales de los tiempos, pero no creen. Necesitan una fecha para creer. No les basta ver la higuera. No les basta ver a la higuera que ya está tierna y que brotan sus hojas y saber que el Jesús está cerca. No les basta. No, necesitan una fecha. Si no, no creen. Versículo 15, versículo 14. 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia, noten cómo cambia el discurso, ¿eh? Ahora es la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. ¿Cómo? ¿Por las obras? No. Acá dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Con la fe. Y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice acá fue más abundante? Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Por qué más abundante? O sea que fue la gracia más abundante con Pablo que para con nosotros. ¿Por qué en el caso de Pablo la gracia fue más abundante? Bueno, ¿qué viene hablando Pablo? Pablo en el 13 describió cuán bajo había caído. Y en contraste, pero la gracia fue más abundante que la bajeza con la cual yo me encontraba. Mientras más bajo tú caes, más abundante es la gracia de Cristo para rescatarte del lodo cenagoso, del pantano de la degradación. Hay gracia abundante para todo pecado, por más vil que sea. Y Pablo menciona algunas cosas: blasfemo, perseguidor, injuriador. Y todo esto lo hice por ignorante, en incredulidad, es decir, no por la fe. Pero a pesar de que era un asesino perseguidor de la iglesia, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y la gracia fue tan abundante que Pablo fue, sin merecerlo, considerado digno para liderar un ministerio. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo les voy a hacer una pregunta a los que me están escuchando y seguramente después, de manera diferida, otros van a escuchar este video. Y como ustedes saben que a mí no me importa nada, porque a mí no me importa lo que digan, que no digan, ya con todo lo que me han dicho a mí ya no me interesa nada. Yo hablo lo que me inspira el Señor ahora. No me interesa si a ustedes les gusta o no. Yo hablo lo que Dios me inspira ahora. ¿Ok? Y al que no le gusta, que se desuscriba del canal. Tanto que atacan los fariseos a los jesuitas, que los jesuitas, el hermano Walter es jesuita, y que ladrón, y que adúltero, y que no sé qué, y así las injurias de estos hijos del diablo. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Acaso un jesuita no tiene derecho a tomarse de la mano de Cristo, a arrepentirse de todo corazón y solicitar la gracia abundante de Cristo por más bajo que haya caído? ¿Qué tanto con los jesuitas y los jesuitas?
Sí, han hecho mucho daño a lo largo de la historia, igual que Pablo. Pablo hizo mucho daño a la iglesia. ¿Los jesuitas han hecho daño a la iglesia? Sí. ¿Tienen derecho a la abundante gracia de Cristo? Sí. Los hijos del diablo que actualmente le están atacando el Evangelio de Jesucristo con la farsa del 2031, ¿tienen derecho a arrepentirse y acceder a la gracia abundante de Cristo? Sí. ¿Puede arrepentirse Víctor Sabinson, Pozo y otros más del daño que le han hecho al Evangelio de la verdad presente? Sí, pueden arrepentirse. Los parlanchines, los artistas y los perturbados, ¿pueden arrepentirse? Sí, todavía, mientras Jesús interceda en el santuario celestial y la gracia, el tiempo de gracia no termine, todos estos sujetos pueden arrepentirse y unirse a la iglesia verdadera. Los que actualmente odian al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, los que atacan la naturaleza de la deidad, ¿pueden arrepentirse? Los Infonom, los Antorcha Profética, todos estos blasfemos y estos herejes, ¿pueden acceder al perdón hoy? ¡Sí! ¡Pueden! ¿Puede arrepentirse David Gay de las falsas profecías que ha hecho? ¡Claro! ¡Claro! Muchos pueden hacerlo en secreto porque han difundido mentiras en secreto, de manera privada. Pero los que lo han hecho públicamente deben arrepentirse públicamente. Todos los que han calumniado, difamado por las redes sociales, ¿pueden dar marcha atrás y pedir perdón y solicitar la gracia abundante de Cristo? ¡Sí! ¡Pueden hacerlo! Porque si la gracia abundó aún en la bajeza en la cual cayó el apóstol Pablo, puede hacerlo con todos nosotros. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ay, ay, ay. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra fiel dice relación con que es una palabra meritoria, es una palabra honorable, es una palabra confiable, digna de poseerla, de prestarle atención, de absorberla, digna de recibirla. Es una palabra digna y fiel porque tiene las credenciales de la verdad. No está contaminada, es pura, es santa, buena, justa. Por eso que la gloriosa palabra de Dios es fiel y digna, que traspasa los tuétanos, disuelve, tritura el pecado, fortalece la voluntad para obedecer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, ¿cuál es la palabra digna y fiel? ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo. Esa es la palabra, en eso consiste la palabra fiel y digna. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo. Yo sé que muchos de ustedes han leído 10.000 veces estos textos, pero yo les aseguro que no tienen idea qué quiere decir cuando Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice vino al mundo? ¿Qué quiere decir?
Eso es profundizar el Evangelio. ¿Qué quiere decir vino al mundo? ¿Vino de dónde? ¿De dónde vino? ¿Y a dónde fue? Porque esa expresión vino al mundo nos revela dos cosas. Vino de dónde. ¿Y vino a dónde? ¿De dónde y a dónde? Vino. ¿De dónde vino Jesús? ¿Qué dijo él mismo de a dónde venía? ¿Qué dijo? Que él salió de a dónde. ¿De dónde salió él? ¿De a dónde viene? Lo que se está afirmando en esta expresión vino al mundo, sí, claro, César me dice vino del cielo. Sí, estamos bien, eso es correcto. Pero hermanos, esto es una guerra espiritual, esto es una guerra teológica. Nosotros tenemos que aprender a explicar esto. No podemos responder, bueno, sí podemos, pero no es lo ideal responder con abstracciones, con generalidades, porque al igual que Timoteo hemos sido llamados a defender la fe contra la herejía. Y para defender la fe contra el error tenemos que saber explicar lo que el apóstol está diciendo. Por eso que no cualquiera puede ser maestro, abrirse un canal de YouTube y comenzar a enseñar la Biblia. Por ahí va César. Salió del Padre y el Padre y yo uno somos. Por ahí va. Cuando Pablo dice, pero la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, vino del Padre, porque es uno con el Padre. ¿Y el Padre de dónde vino? De ninguna parte. Porque Dios es el gran yo soy, es eterno, desde la eternidad sin fin, e incontable, inescudriñable, insondiable, cuya profundidad, anchura, altura no podemos sondear. Es desde la eternidad sin fin, por los siglos de los siglos. Lo que Pablo está diciendo cuando dice acá vino al mundo, lo que está es declarando la preexistencia de Cristo, que Cristo siempre fue con el Padre. No como algunos herejes de la verdad presente que dicen que Cristo fue engendrado solamente desde el nacimiento carnal con María, y que ponen en duda la preexistencia de Jesús y que Jesús sería un ser creado. No lo dicen así, porque si no, no engañarían a todos los tontos de la verdad presente. Tienen que decir que fue engendrado, el engendramiento, y malinterpretan los textos que hablan del engendrado, ¿no es cierto? Pero en el fondo están con las mismas ideas de los testigos de Jehová y de Arrio, el arrianismo, que es una especie de neoarrianismo de la verdad presente. Todos los demonios humanos que están diciendo que el Espíritu Santo no es persona, están atacando la naturaleza de Dios, están atacando a Dios mismo, están atacando el corazón de la fe cristiana, están atacando el ser de Dios. Porque la herejía arriana tiene varios niveles, varios matices. Así que todos estos demonios que atacan la persona del Espíritu Santo y que dicen que no hay tercera persona de la deidad, y están atacando el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, hay algunos que derivan después y empiezan a describir a la deidad como en niveles o en modos. Bueno, hay distintos tipos de herejía. Ahí están los modalistas, ¿no es cierto? Que son distintos modos. De ahí viene modalista.
de manifestarse la deidad. Bueno, todo ese tipo de disparates son extra bíblicos, son extraños a la Escritura. Cuando Pablo dice vino al mundo, está hablando de la preexistencia de Cristo. Y también hablando de la encarnación de Cristo. Vino al mundo. ¿Ok? ¿Ok? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Encarnación. Se hizo carne, Dios se hizo carne. De los cuales, hablando de los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. ¿Ok? Yo soy el primero. No quiere decir que él era el primero. Sin duda había muchos pecadores antes de Saulo, claro que sí. Pero esta expresión cuando dice yo soy el primero, ¿no es cierto? Es una manera de expresar, de decir yo soy el más indigno, el que menos tuvo que haber tomado en cuenta el Señor, pero por su gracia abundante y su perdón y su misericordia, fui elegido para tener un ministerio. ¿Cómo no voy a estar agradecido de mi Señor? Gratitud. Eso quiere decir yo soy el primero, ¿no es cierto? Es una expresión de indignidad. Versículo 16. Pero por esto, justamente, ¿qué es por esto? ¿Qué es por esto? 1 Timoteo 1:16. Por esto, dice. ¿Qué es por esto? Por su misericordia, por su gracia. Por esto, por su misericordia, no por mis méritos, por su misericordia, fui recibido. Ser recibido, ser admitido. O sea, se le permitió cambiar de vida, se le dio la oportunidad para poder reconocer su condición, como lo hacen los versículos anteriores, ¿no es cierto? Y esta vez para hacer las cosas como corresponde. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, ¿se dan cuenta la cantidad de veces que nombra a Jesucristo y a Jesús, Pablo? Que Jesucristo mostrase en mí. O sea, Pablo no fue elegido porque necesariamente era inteligente, instruido, formado, educado, tenía habilidades, condiciones para la obra misionera. No necesariamente. Pablo no fue elegido porque era inteligente necesariamente. Pablo fue elegido por lo bajo que había caído. Pongan atención a lo que voy a decir porque acá se va a caer el satélite, aleluya. Pablo no fue elegido porque era versado en teología, era inteligente, tenía aptitudes, era valiente. No fue elegido por eso. Pablo fue elegido por la degradación a la que había llegado. Porque si Pablo aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, el ejemplo, el testimonio que iba a derivar de eso, iba a redundar en el éxito del ministerio de Pablo. Porque el mundo entero iba a ser testigo de cuán amor nos ha dado el Padre para que a pesar de ser un hijo del diablo, Él nos puede por su misericordia, por su gracia abundante, hacernos hijos de Dios. El mundo entero se maravilló. ¿No era este el que perseguía a la iglesia? ¿Cómo ahora habla las cosas de Dios? ¿Sabían ustedes? Aleluya. ¿Sabían ustedes que los 144.000, porque Pablo es un tipo de un 144.000,
¿Sabían ustedes que los 144.000 no van a ser esos parlanchines que andan por YouTube? Los 144.000 no van a ser los asalariados de las instituciones. Claro, usted me está diciendo, me podría decir, ay, ¿y cómo tú sabes? Si nadie sabe quiénes van a ser 144.000. Yo estoy de acuerdo con eso. Nadie sabe quién va a ser 144.000. Pero ¿por qué digo lo que digo? Porque los 144.000 tienen características. Y una de las características de un 144.000 es que los 144.000 van a ser sacados de la caca misma. Los 144.000 van a ser hijos de Dios que fueron hijos del diablo rematados. Los 144.000 vienen de lo peor. Los 144.000 son sacados de lo peor. Igual que Pablo. Y ahora usted me pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Dios va a escoger 144.000 de lo peor? En cuanto al pecado, de lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se vea el contraste. El contraste entre lo degradado y sin esperanza hasta lo santo y restaurado. Ese contraste va a ser una bofetada al diablo. El testimonio de transformación de vida que ha experimentado el que será 144.000 será la luz que ilumine la tierra con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La imagen santa reflejada en aquel que ha sido degradado por el pecado, pero ha sido restaurado por la fe. Ese contraste da gloria a Dios. Una cita que se me acaba de ocurrir, gracias Espíritu Santo, que se encuentra en el libro Evento de los Últimos Días. Miren que soy babilónico yo para enseñar, ¿no es cierto? Así me dicen algunos parlanchines historicistas, que yo soy babilónico, ¿cierto? Miren qué babilónico, les voy a citar el Espíritu de Profecía. En el libro Evento de los Últimos Días, en el libro Evento de los Últimos Días, en el libro Evento de los Últimos Días, dice lo siguiente, en el capítulo El fuerte clamor. Dice, respecto a qué es el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué es? ¿Qué es? El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, pongan atención, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es, aleluya, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Ese es el último mensaje de clemencia. ¿Quiénes van a dar el último mensaje de clemencia, el fuerte pregón? Los 144.000.
Y aparte de los 144.000, otro montón más que no van a ser parte de los 144.000, pero sí sellados, vivos, pero que van a morir porque son los mártires. Todos, tanto los mártires durante el pequeño tiempo de angustia, plena imagen de la bestia, sumado a los 144.000, ¿cuál es la diferencia? Que los 144.000 quedan vivos. Y este montón de acá fiel mueren mártires, entregan su vida. Pero todos, tanto los mártires como los 144.000, reflejan la imagen de Dios. Y eso da gloria a Dios. Por eso que solamente ellos iluminarán la tierra con su gloria. ¿Cómo? ¿Con satélite? ¿Con YouTube? ¿Con aviones? ¿Repartiendo CD? ¿Repartiendo conflicto de los siglos? ¡No! Con su propio testimonio será tan poderoso su testimonio personal de transformación que eso le tapará la boca a miles. Y miles dirán, pero este no era el que perseguía a la iglesia. ¿Cómo entonces ahora? Mira, es descolgado por una ventana, es azotado, es preso, pasa frío, pasa hambre. Si antes perseguía a la iglesia. Y ahora hace todo esto por Cristo. Eso impactará al mundo. Primera Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Los 144.000 y los mártires van a reflejar la clemencia de Jehová que tuvo para con ellos. Y ellos, en retribución, por agradecimiento, igual que Pablo, entregarán su vida durante el mensaje del tercer ángel, porque sienten gratitud por Jehová, así como Jehová perdonó a César, perdonó a Beatriz, perdonó a Jamie, perdonó a todos ustedes. Ustedes sienten gratitud. ¿Cómo devolver esta misericordia? ¿Cómo pagarle a Jehová esta restauración que ha hecho en mi vida? ¿Cómo? Ese amor nos va a llevar, esa gratitud, ese agradecimiento nos va a inducir a dar la vida por Cristo. Si Él la dio todo por mí, lo mínimo que puedo dar yo es mi vida entera, porque mi vida no es mía, es de Él. Yo ya no le pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Cristo, porque ya no vivo yo, sino que lo que vivo en este cuerpo le pertenece a Jesús. Y Jesús, si quiere, me quita la vida o me la da. Por eso que los mártires no tienen problema en entregar la vida, porque nada es de ellos, se han entregado a Jehová. Versículo 16, 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos. Algunos dicen, ¿por qué Pablo dice acá en el versículo 17, al Rey de los siglos? Bueno, sabemos que Jesús es el Rey. Pero ¿por qué usa esta palabra el Rey? Algunos dicen que escribió esto para poner en contraste. Porque cuando Pablo escribió esta carta, estaba de emperador Nerón, el maldito Nerón. Y Nerón se creía Dios en la tierra. Pablo reivindica la dignidad y realeza de Jesucristo, Rey de los siglos. De los siglos quiere decir eterno, inmortal, que no perece, invisible, es decir, no visto, al único. Cuando dice acá Pablo único, descarta todas las demás deidades. Alá es un Dios falso,
Buda es un dios falso. Y el Jehová de los judíos es un dios falso. Porque la religión judía es falsa. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Mensaje del tercer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. Pablo ya le da gloria. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Versículo 18. Este mandamiento, cuando dice mandamiento, está haciendo alusión a los consejos que él le da o las palabras de esta carta que son dirigidas a Timoteo. En otras palabras, los consejos y deberes pastorales que le da a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, hijo espiritual, obvio, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, cuando Pablo dice que según las profecías no necesariamente tienen que ver con Apocalipsis y Daniel. Profecías quiere decir anuncios, ¿no es cierto? Palabras de bendición que se pronuncian o deseos de bendición que se pronuncian sobre algo o alguien. En el caso de Timoteo, todos, ¿no es cierto?, profetizaban o deseaban o adelantaban de que el ministerio de Timoteo iba a ser fructífero, porque veían en Timoteo un instrumento de Dios, él daba buen testimonio. Así que las cosas que se han dicho con anticipación de ti, Timoteo, bueno, se tienen que cumplir porque son como profecías sobre ti. Que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. La palabra milites quiere decir batalles, guerrea, combate. Que combatas por ellas la buena batalla, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Buena conciencia dice relación con un sincero propósito, que las cosas las hagas de verdad, genuinamente. Eso es con limpia conciencia, buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando quiere decir dejando de lado, expulsando. Desechando, es decir, la fe y la buena conciencia que algunos han desechado, ¿no es cierto? Desechando, la cual desechando naufragaron algunos en cuanto a la fe. Todos los falsos maestros que yo les he nombrado acá y he hecho alusión, todos ellos han naufragado en la fe. Porque o están en falsas doctrinas o están difundiendo un mensaje que no es por la fe, ni promueve la fe, ni la salvación por la fe. Así que son náufragos. Pablo les llama que son náufragos, porque no caminan en la fe ni en la buena conciencia. De las cuales son Himeneo y Alejandro. Bueno, ¿quién es Himeneo? Himeneo hace referencia a un falso maestro que se levantó por ahí. Si ustedes van a 2 Timoteo 2.17, 2 Timoteo 2.17, ya voy terminando, 2 Timoteo 2.17 hace alusión a este Himeneo. Versículo 15. 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura, consejo para Timoteo, procura con diligencia, con prestancia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Noten lo que dice acá, que usa bien la palabra de verdad. Y ahora pone en contraste Pablo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí nombran a otro más. Versículo 20 entonces, 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás. Esa expresión entregué a Satanás dice relación con que ya se les ha amonestado, ya se les ha insistido y sin embargo han decidido persistir en sus errores. Ya nada que hacer, hay que dejarlos que sigan su camino, porque no se les puede obligar. Esto es muy parecido a lo que está en Romanos capítulo 1, cuando dice Dios los entregó. O sea, ya el Espíritu Santo no contiende más con ellos. En ese sentido, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aprendan a no blasfemar quiere decir que recibirán su lección tarde. Porque si persisten en sus posiciones heréticas o engañosas o fabulosas, pues aprenderán tarde a no blasfemar, porque recibirán la retribución a su extravío, o a su desviación, o a su perversión. Todo aquel que difunde, enseña una fábula, un mensaje, una doctrina ajena a la Escritura, es un desviado. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Yo les agradezco a aquellos que me han acompañado. ¿Vale? Acá hace un frío tremendo. Yo estoy con mucho frío acá. De hecho, estoy sintiendo frío en las piernas. Tengo un poncho. Si ustedes se fijan, este es un poncho. Y aún así no me traspasa el hielo a las piernas. Queridos amigos, quiero orar para darle gracias al Señor por esta transmisión, dándole gracias a aquellos que se han acordado de mí mes a mes y me apoyan económicamente, porque me permiten solventar muchos gastos, el alquiler, la señal de internet, luz y agua. También quiero agradecer a mi amigo Kevin, que me ha donado un hervidor eléctrico, porque el mío ayer se echó a perder, así que no tengo cómo calentar agua. Y no es muy económico calentar agua porque no tengo cocina, digamos, sino que tengo unos calentadores y ahí yo cocino. Entonces, imagínense ustedes para tomarse un té, calentar en una olla, agua. Entonces le agradezco a Kevin que me dice que me va a donar, que viene en camino un hervidor eléctrico, así que le agradezco mucho, ¿ok? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nos has acompañado en la persona del Espíritu Santo. Esta ha sido una transmisión maravillosamente inspirada. Agradeciendo, Señor, que tú has tocado el corazón y tocarás el corazón de muchos elegidos para poder profundizar y comprender estas cartas a Timoteo. Gracias, Padre. Te ruego que permitas que en unos días más podamos reencontrarnos para seguir estudiando esta palabra maravillosa. Gracias por mi amigo César, por Beatriz, por Kevin, por Anita, por todos los que escucharán este mensaje. Gracias, bendícelos, fortalécelos y acompáñalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, los dejo. Gracias por acompañarme. Será hasta una nueva oportunidad. Voy a estar avisándoles a través de Telegram, el grupo de Telegram, La Voz de un Perseguido, cuándo es la próxima transmisión. Sigan leyendo primera carta a Timoteo para que tengan una familiaridad con la carta. Que Dios les bendiga. Tu donación es mi salario. Gracias por ayudarme. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.